Seguimos en el Valle de Aosta, la región menos poblada, menos extensa y menos densamente poblada de Italia. Es la única parte del país de habla francesa porque fue parte de Saboya, donde el francés era ya oficial desde el siglo XVI. Hemos bajado directos de la zona del Gran Paradiso a Cervinia, donde teníamos una noche de hotel reservada desde hace tiempo. De esta forma vamos a poder dedicarnos a la intendencia imprescindible para pasar los siguientes 3 días en el monte. Lavandería, cargar baterías en todos los sentidos, descargar tarjetas, llenar discos duros. Aquí, en este moderno resort un poco de cartón piedra, prácticamente vacío a final de la primavera, todo hace referencia al omnipresente Cervino, o Cervino, o Serván, o Matterhorn, según desde donde se mire. Nuestra intención era aprovechar los remontes y así guardar fuerzas para el día siguiente. Pero en las taquillas nos dicen que no se puede enlazar la serie de telecabinas que nos dejaría en Testagrilla, a la altura del refugio del Teodulo, y que solo podemos subir hasta Plan Mesón y empezar a caminar desde ahí. En ese momento no sabíamos que en realidad sí se puede y que de hecho nos vamos a encontrar a caminantes en pantalones vaqueros llegando al refugio desde el remonte al que a nosotros no nos han dejado subir. Así que mientras subimos en zapatillas por las pistas de servicio de la estación de esquí, puedo aprovechar que este tramo es sencillo para contaros que Aosta, como parte del Reino de Cerdeña, se unió al nuevo Reino de Italia en el año 1861. Bajo Mussolini, mucho después, fue sometido a un programa forzoso de italianización, que incluía la expulsión de valdostanos a Francia y Suiza y su reemplazo por trabajadores de habla italiana. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Francia pretendió incorporar el valle a su territorio, supuestamente como compensación de las políticas italianizantes aplicadas contra la población, que después de eso ya no era mayoritariamente de habla francesa y franco-provenzal. Las demás potencias aliadas se opusieron. Lo que sí se estableció en 1948 fue un estatus de mayor autonomía que el de otros territorios de la República Italiana, estatus que aún pervive. En época fascista, los topónimos locales habían sido sistemáticamente reemplazados por versiones italianas. De hecho, el francés estuvo prohibido hasta 1948, cuando se equiparó en oficialidad con el italiano en el valle. Los carteles oficiales ahora están en los dos idiomas, pero, la verdad, pensaba que iba a oír más francés en sus calles. Quizás es el prejuicio que me había formado en mi cabeza por las horas que había pasado leyendo mapas de la zona, en los que los nombres de los sitios sí están efectivamente en francés. La inmensa mayoría de las comunicaciones se producen ahora en italiano. El 96% de la población conoce el italiano, el 70% el francés y el 55% la tercera de las lenguas, el franco-provenzal propio del lugar. La mitad de la población conoce las tres. Aunque hay campañas activas de protección del francés y del patua, ambos están en una decadencia que ahora mismo parece irreversible. Hemos cambiado las zapatillas por las botas, pues empieza la zona en la que la nieve no está despejada, y eso nos sirve para recordar que en realidad estas vacaciones comenzaron un par de semanas antes del viaje, cuando dedicamos una excursión por el barranco de Argualas a probar las botas de alta montaña que llevaremos por encima de los refugios. Julia nunca se había calzado nada parecido. El refugio del Teodulo, al que nos dirigimos, está construido a la altitud a la que se encuentran las cimas más altas de los Pirineos. Aquí todo tiene una escala diferente, mayor, aunque eso mismo, la altitud y por tanto la mayor presencia de nieve, hace que muchas zonas, como esta, estén llenas de armatostes y construcciones para esquiadores. Vemos ya muy cerca el punto al que se puede llegar mediante remontes, que es el que han tomado todos los esquiadores que han llenado los primeros telecabinas de una estación en la que se puede esquiar los 12 meses del año.
El refugio llama enseguida la atención por el ventanal que queda a la vista según nos acercamos, aunque para eso hay que superar la peor rampa de toda la subida. Nos empeñamos, total, por unos pocos metros, en subir haciendo equilibrios sin los crampones. Ya puede uno figurarse la fantástica vista que va a ofrecer ese mirador. Además, es el primer día de apertura, y es un día de entre semana, y vamos a tener todo el refugio casi para nosotros solos. El humo de la chimenea es el mejor de los augurios posibles. Horas de Saussure, el de la estatua en Chamonix, que es donde habíamos estado justo antes de pasar al Valle de Aosta, ya se había instalado en una cabaña que hizo construir aquí mismo en 1789, en un lugar en el que ya existía un fuerte o algo similar. Hace tiempo que este punto marca uno de los límites de Suiza. La zona también fue la base de observaciones del meteorólogo alsaciano Dollfus Osses de Mulhouse. Todo esto fue antes de que el Club Alpino Italiano comprara los restos de la cabaña y construyera el refugio en su primera versión entre 1920 y 1926. Es la base del refugio actual, que fue reformado y ampliado en 2010. Fruto de las últimas obras es el alucinante comedor acristalado con vistas al Cervino, aunque ahora nosotros de lo que estamos disfrutando es de la terraza al abrigo del viento y bien orientada al sol, con unas vistas que hacen que no sea tan grave que me haya olvidado el libro electrónico en casa. Whymper y Carrel son los dos nombres, los dos apellidos de los protagonistas de la carrera por la primera ascensión a una cima que, por su dificultad y peligrosidad, era a mediados del siglo XIX el reto pendiente de los Alpes. Whymper, inglés, acompañado por guías locales y de Chamonix, fue el que finalmente, después de muchos intentos, lo logró por la lista Honsley, que ahora es la vía más frecuentada. Pero un resbalón en el descenso y una cuerda que se rompió hizo que de los 7 que pisaron la cumbre, solo regresaran 3 al valle. Carrel, italiano de Aosta, inflamado por el sentimiento de la nueva Italia que estaban haciendo en ese momento, traicionado porque pensaba que Whymper iba a contar con él para la escalada, ascendió por la arista opuesta, la del León, y llegó a la cima solo 2 días después. Años de intentos para una carrera que se resolvió por horas de diferencia. Y así, entre 1786, cuando Balmat, el de la estatua de Chamonix que hemos visto antes, logró llegar a la cumbre del Mont Blanc, y 1865, fecha del doble ascenso al Matterhorn, transcurrió la época más alucinante del alpinismo. Nuestro objetivo, el Breithorn, es mucho más modesto. De hecho, el ascenso se lograría en 1813, en una época en la que ya se buscaban picos sin escalar aún, y este era de los fáciles. Desde donde estamos está algo tapado por la punta de Klein Matterhorn, a donde llegan los esquiadores del lado suizo, pero cuesta poco imaginarse la ruta que lleva desde aquí hasta su cima. Teodulo, que da nombre al collado y al refugio, fue el primer obispo de la diócesis suiza de Sion. Posiblemente fue un misionero del siglo IV llegado a la zona desde Oriente. Es el patrono de la región suiza del Valais, en la que podríamos poner un pie si quisiéramos con solo estirar la pierna. La tarde transcurre en un dolce far niente muy italiano, esperando por la cena y observando cómo los otros ocupantes del refugio, a los que Daniela ha instalado en una planta diferente de la nuestra, toman planos para un anuncio de Nespresso. Al día siguiente veremos cómo graban a los esquiadores en las pistas que discurren junto a nuestro recorrido. Tras la cena, nos vamos a ir pronto a dormir, que al día siguiente toca madrugar.
Desayunamos a las 5 de la mañana, pero en esta época del año las noches son tan cortas que saldremos con suficiente luz como para no necesitar los frontales. Nos vamos a encordar desde el principio para pasar los glaciares con más seguridad. Es una ruta muy poco técnica, en la que la única dificultad es esa misma, que transcurre sobre un glaciar y que por tanto hay que tomar precauciones ante eventuales grietas ocultas. De todas formas, en esta época del año todavía hay una buena capa de nieve sobre el propio hielo del glaciar. La primera parte del recorrido transcurre por las orillas de las pistas de esquí. Esto lo hace más cómodo, porque podemos aprovechar algo de la nieve pisada por las máquinas para avanzar más cómodamente, y además es muy fácil de seguir. Hay que avanzar primero hasta el remonte de Testa Grilla o Tête Grise, cabeza gris, que es el que no cogimos ayer. En esa misma zona está también el refugio Guide du Cervino, también regentado por el Club Alpino Italiano. Dejamos a nuestra derecha el refugio y las construcciones de los remontes camino del siguiente objetivo, la zona de Klein Matterhorn, que es a donde llegan los telecabinas procedentes de Zermatt, en el lado suizo. Aquí la pendiente crece por momentos, pero se avanza bien. Ahora sí estamos solos, porque hemos dejado atrás a los esquiadores del anuncio de Nespresso y las pistas no han abierto aún al público. Poco antes de llegar a Klein Matterhorn, que en algunos mapas sale como Piccolo Cervino y en otros como Petit Servan, aparece nuestro objetivo por primera vez. Asoma en forma de loma redondeada por encima del horizonte, a algunos cientos de metros todavía por encima de donde estamos. Cruzamos las pistas de esquí para pasar al otro lado y caminar ya por el glaciar del Plató Rosa, en la cabecera del gran glaciar de Berra, una llanura blanca que conduce a la pala de nieve que hay que remontar para llegar a la cima occidental del Breithorn, la más alta de las tres que tiene. Por primera vez tenemos relativamente cerca otras cimas míticas, además del propio Breithorn. Pero además es que desde aquí avanzamos sin tener construcciones o pistas de esquí a la vista. El paisaje se ha vuelto salvaje por momentos, y como hemos llegado antes del aluvión de montañeros que va a subir desde el remonte suizo, que te deja apenas a 300 metros de desnivel de la cima, lo tenemos todo para nosotros. Es posiblemente el mejor momento del día. Breuil-Cervinia está ligado al Cervino, obviamente, que para eso lo tiene encima, pero el punto en el que estamos está relacionado con otra pirámide formidable, aún más grande que el Cervino, y es que este glaciar que estamos pisando justo ahora fue el terreno de pruebas que utilizó la expedición italiana que ascendió al K2 en 1954, en una época de operaciones nacionales planificadas como campañas militares, con toneladas de material y rudimentarios equipos de oxígeno embotellado. Las dificultades hasta aquí han sido pocas, y a partir de aquí lo único que va a crecer es la pendiente. Hay que superar una pala de nieve bastante inclinada que se remonta mediante una larga diagonal. La caída hacia la izquierda es, como siempre, mayor que la que recoge la cámara, pero hay una huella bien marcada y se sube sin que se necesite sacar el piolet. Subimos despacio y hacemos paradas cada vez más frecuentes. Vamos atados y estamos obligados a seguir el mismo ritmo. El mayor consuelo es mirar el altímetro y ver la fila de cordadas que va incorporándose a la ruta detrás de nosotros. El tramo final avanza con el valle a la derecha, después de una última herradura. La cumbre ya se intuye, pero es tan redondeada que necesito los restos de unas banderas tibetanas para confirmar que efectivamente es ahí. Julia va a llegar un poco superada por los acontecimientos y apenas vamos a estar unos breves minutos en la cima.
Descendemos por el mismo camino por el que hemos subido hasta volver de nuevo a la planicie del glaciar. En el tramo superior hay que esquivar a las decenas de cordadas que llegan en sentido contrario. Son los primeros que vienen desde el remonte suizo, en la mayoría de los casos pastoreados por un guía. El Breithorn es una montaña muy fácil que se vende como ruta de iniciación y aclimatación, sobre todo si se acomete desde Klein Matterhorn. Una vez en el glaciar podemos disfrutar de los bocadillos. Bueno, disfrutar. Como ayer se me olvidó que habíamos encargado bocadillos en el hotel, porque pensábamos que los íbamos a comer de camino al refugio, hoy nos enfrentamos a trozos de pan que ya han pasado sus mejores días. Pero el hambre y la emoción de bajar de nuestro primer 4000 compensa el sinsabor. Ya solo queda regresar al refugio, en parte flotando por la felicidad y en parte deseando flotar un poco más para no pisar fuerte con unas botas que aprisionan nuestros pies por encima de nuestras necesidades. Al mismo tiempo, la nieve se ha degradado lo suficiente como para que nos vayamos hundiendo en ciertos tramos del camino. Todo en este refugio está vinculado al Matterhorn. Un trozo de la maroma que se usa para subir por la arista hace de pasamanos en las escaleras que descienden al sótano donde se encuentran el baño y el almacén. Una de las salas, la que hace de bar, se llama Whymper y la otra, la del comedor, por supuesto, Carrel. El episodio de Whymper y Carrel se resolvería en 1865, pero en 1852, en plena efervescencia del alpinismo clásico, antes incluso de la existencia de una Italia unificada con la forma que más o menos conocemos ahora, cuando Breil era solo una remota zona de pastores que ni siquiera pertenecía a esa Italia, se estaba ya construyendo el primer refugio del Teodulo. De hecho, creo que es la construcción más antigua que se edifica directamente como refugio de montaña. Si la tarde de ayer ya fue tranquila, esta lo va a ser más. No hay deberes que hacer, así que hay tiempo de sobra de tomar una cerveza mientras vemos cómo las gotas de agua golpean contra el cristal. Hemos librado la lluvia. Las mismas nubes que ocultan el paisaje por momentos anuncian un atardecer aún más espectacular que el de ayer. Y encima, como al día siguiente no madrugamos, porque solo tenemos que bajar hasta Plan Mesón, voy a poder disfrutar del espectáculo de ver cómo el sol se va ocultando y va tiñendo de amarillo, naranja y rojo algunas partes del cielo. El resto de ocupantes del refugio han bajado ya a Zermatt y ahora sí que estamos solos en este lugar acogedor y solitario. Solitario al menos por hoy, porque Daniela, la guardesa, ya nos ha avisado de que tiene 100 reservas para el día de mañana. Hemos acertado de pleno con la fecha, al haber venido antes del primer fin de semana de apertura, cuando comienza una época de ocupación completa que se extiende a lo largo de 2 meses. Hemos desayunado sin madrugar, pero me he despertado pronto para contemplar el paisaje con la primera luz de la mañana. Hace fresco, pero no frío. Se oyen pájaros y se ven a lo lejos las máquinas que pisan las pistas para los esquiadores que van a subir en breve. Nos despedimos de Daniela con cariño y con pena por irnos. Nos hemos sentido muy bien tratados. Hemos tenido buena suerte con el tiempo y hemos subido a la montaña que queríamos subir. La nieve está aún dura por la mañana y bajamos con los crampones puestos hasta el momento en el que podamos quitarnos las botas y reemplazarlas por unas muy añoradas zapatillas.
La verdad, hemos tenido tan buen tiempo que habríamos podido subir perfectamente con las botas semirrígidas. Desde la primera década del siglo XXI, los remontes del lado italiano, hacia el que bajamos ahora, pertenecen a una sociedad pública del Valle de Aosta, que se los compró a las familias que los habían poseído hasta entonces, cuando las dificultades financieras de estos les impedían su renovación. Breuil-Cervinia, el pueblo que nos espera abajo, hoy en día es un resort que ha engullido el barrio de Breuil con el nombre del omnipresente Cervino. Es uno de los primeros centros de esquí de la zona. En la actualidad se esquía todo el año, pues cuando la nieve se va de las pendientes inferiores, la temporada se extiende sobre los glaciares de la parte superior. Damos fe de ello. Ayer la gente bajaba esquiando mientras nosotros caminábamos de vuelta al refugio. De hecho, es posible encadenar remontes que están abiertos todo el año para pasar al lado suizo, a Zermatt. Hacer esa conexión internacional por carretera obligaría a un rodeo de 230 kilómetros por el puerto del Gran San Bernardo. En realidad, la historia de la estación es relativamente breve. Hasta 1934 la carretera no llegó hasta la población de Breuil, hacia donde bajamos. Poco después, en 1936, se construyó el primer remonte, el que lleva desde el pueblo hasta Plaine-Maison. Es el remonte en el que estamos bajando nosotros, aunque en una versión obviamente actualizada. Desde el aparcamiento se ve la cima del Breithorn, esa cima de más de 4.000 metros que para nosotros siempre será nuestra primera juntos.